Desde hace varios años, pero especialmente en la última década, se ha instalado una sensación casi permanente de que vivimos al borde del colapso. Las redes sociales amplifican cada evento. Los titulares juegan a ser apocalípticos para capturar atención y los analistas financieros compiten por ver quién hace la predicción más dramática con tal de ganar notoriedad. La idea de que todo está por derrumbarse se ha vuelto casi un sentimiento cultural, una especie de vibración colectiva que opera como telón de fondo para cualquier conversación sobre economía, inversión o política global. Pero esta sensación de crisis inminente no nació de la nada, es el resultado de una mezcla de incertidumbre real, amplificación emocional y una percepción equivocada de lo impredecible que son las crisis económicas. Y es precisamente ahí donde comienza el problema central. Creemos que las crisis llegan como sorpresas imposibles de anticipar cuando en realidad la historia demuestra lo contrario. La humanidad ha atravesado ciclos económicos, burbujas, caídas y recuperaciones desde mucho antes de que existiera el mercado bursátil moderno. Desde los imperios antiguos hasta las economías digitalizadas del siglo XXI, los comportamientos que conducen a estos colapsos se repiten con una precisión inquietante. Sin embargo, cuando un ciclo comienza a tensarse, cuando aparecen señales de sobrevaloración, deuda excesiva o especulación irracional, la mayoría de personas lo interpreta como algo completamente nuevo, como si fuera la primera vez que una economía se enfrenta a presiones desestabilizadoras. Esta desconexión entre la historia documentada y la percepción contemporánea es lo que alimenta la falsa imprevisibilidad de las crisis. No son fenómenos misteriosos o caprichosos, son mecanismos repetitivos, patrones que emergen una y otra vez bajo circunstancias que, aunque cambien superficialmente, conservan la misma estructura psicológica y financiera. El miedo al colapso, entonces, no es producto de la ignorancia, sino del exceso de información. Vivimos en una época donde los datos se multiplican a una velocidad que la mente humana no puede procesar, donde cualquier fluctuación mínima se interpreta como señal de desastre. La narrativa moderna está tan saturada de advertencias, análisis contradictorios y mensajes alarmistas que se ha formado un tipo de sensibilidad colectiva hipersintonizada con el miedo. Esto hace que cualquier evento económico, por pequeño que sea, active la expectativa de un gran derrumbe. Pero esta expectativa no surge porque realmente estemos viendo algo sin precedentes, sino porque la mente humana necesita simplificar la complejidad en historias fáciles de entender. Y la historia más sencilla es todo se va a caer. La falsa imprevisibilidad de las crisis también se refuerza por la manera en que los expertos las explican después de que ocurren. Cuando una crisis estalla, los análisis posteriores suelen presentarla como inevitable, evidente, casi obvia, pero solo en retrospectiva. Antes de que ocurra, esos mismos expertos rara vez son capaces de identificarla con claridad o incluso se contradicen entre sí. Esto crea una especie de ilusión cognitiva. Creemos que nadie puede anticipar las crisis porque no reconocemos los cientos de señales que sí estuvieron ahí, visibles para quien conociera su significado, pero ignoradas por la mayoría, porque la aparente normalidad es un sedante demasiado potente. El miedo al colapso es, en parte, una consecuencia de cómo procesamos la incertidumbre. Cuando los mercados suben demasiado rápido, sospechamos que es insostenible. Cuando bajan ligeramente, pensamos que es el inicio del fin. Cuando la economía se estanca, tememos que nunca volverá a crecer. La mente humana está diseñada para detectar amenazas incluso cuando no existen, y el entorno financiero global ofrece un terreno fértil para esta sobrereacción. Sin embargo, lo que realmente importa es entender que las crisis no son eventos caóticos fuera de control, sino el desenlace de una acumulación prolongada de decisiones, excesos y desequilibrios que, aunque no sepamos exactamente cuándo explotarán, sí podemos reconocer mientras se forman. Lo más curioso es que la sensación permanente de crisis también genera un tipo de anestesia emocional. Vivimos esperando un desastre que nunca llega, al menos no en la forma que imaginamos. Y esa espera prolongada genera frustración, escepticismo y, por extraño que parezca, una especie de dependencia psicológica. Cuanto más escuchamos que se acerca un colapso, más lo creemos, más lo deseamos incluso inconscientemente, porque confirma nuestro sesgo de que el mundo es inherentemente inestable. Pero el sistema global, por frágil que parezca,
ha demostrado ser mucho más resistente de lo que los profetas del pesimismo quieren admitir. No porque sea perfecto, sino porque las crisis, aunque profundas, tienden a reorganizar y no a destruir por completo las economías. Por eso la verdadera pregunta no es si habrá otra crisis, porque la respuesta es evidente: sí, habrá otra, como ha habido tantas en la historia. La cuestión esencial es por qué seguimos pensando que serán imposibles de anticipar cuando las señales se repiten con una claridad casi matemática. La razón, en el fondo, está en la naturaleza humana. Nos cuesta aceptar que nuestra propia psicología, nuestro deseo de ganancias rápidas, nuestro miedo al dolor financiero y nuestra incapacidad para frenar la euforia colectiva son los mismos factores que crean las condiciones para esas crisis. No es el sistema el que es impredecible, somos nosotros quienes ignoramos los patrones que llevamos siglos repitiendo. Cuando se habla de crisis económicas o de burbujas especulativas, casi siempre se menciona un episodio que parece sacado de una novela satírica, pero que en realidad es uno de los ejemplos más fascinantes y reveladores de cómo funciona la mente humana frente al dinero: la tulipomanía. Este evento, ocurrido en los Países Bajos en el siglo XVII, es recordado como la primera gran burbuja financiera documentada en la historia, un fenómeno que, a pesar de su antigüedad, sigue siendo la representación más pura y transparente de cómo las emociones colectivas pueden inflar artificialmente el valor de algo hasta niveles absurdos. La historia de los tulipanes no se trata de flores ni de jardinería, sino de psicología humana, avaricia, imitación social y la eterna tendencia a perseguir oportunidades que creemos únicas, sin detenernos a pensar si realmente tienen fundamento. Lo más sorprendente de este episodio no es el objeto alrededor del cual se construyó la burbuja, sino la velocidad a la que la sociedad entera se vio atrapada en la creencia de que un simple bulbo podía convertirse en un activo de riqueza indescriptible. Al principio, los tulipanes eran vistos como un símbolo de estatus, algo exótico, elegante y propio de quienes querían demostrar refinamiento. Eran un producto de lujo, importado, difícil de obtener y altamente valorado por la aristocracia. Pero como suele ocurrir, el deseo de imitar a los más ricos se convirtió en la chispa que encendió un incendio especulativo. La gente comenzó a pagar más y más por variedades raras, y no pasó mucho tiempo antes de que la lógica dejara de importar por completo. El precio ya no reflejaba la belleza o la rareza de la flor, sino la expectativa de que alguien más estaría dispuesto a pagar más en el futuro. En este punto comenzó el verdadero delirio. Personas que nunca antes habían mostrado interés por la botánica empezaron a entrar al mercado con la esperanza de ganar dinero fácil. Artesanos, comerciantes, granjeros, incluso gente humilde que jamás había poseído un objeto de lujo comenzó a ver los tulipanes como un boleto instantáneo a la riqueza. Se formaban contratos de compra y venta antes incluso de que los bulbos florecieran, y las promesas de ganancias eran tan ridículas que cualquier observador externo hubiera pensado que se trataba de un juego infantil. Pero ese es precisamente el poder de una burbuja: transforma lo irracional en aparente sentido común. Lo absurdo se normaliza porque todos participan y nadie quiere quedarse fuera de lo que parece la oportunidad del siglo. Aquí aparece uno de los elementos fundamentales que se repiten en todas las crisis posteriores: la ilusión de que esta vez es diferente. La gente creía sinceramente que el mercado de tulipanes había alcanzado una nueva estabilidad, que esos precios serían permanentes, que la demanda sería infinita y que la riqueza estaba garantizada para quienes compraran hoy y vendieran mañana. Y aunque hoy podemos reírnos de la idea de que un bulbo pudiera costar lo mismo que una casa, en aquel momento la lógica interna del mercado lo justificaba. Cada transacción reforzaba la creencia de que los tulipanes no solo valían lo que costaban, sino que valdrían aún más en el futuro. La burbuja se alimentaba de expectativas, de rumores, de euforia, de un contagio emocional que no necesitaba fundamentos para seguir inflándose. Pero toda burbuja, incluso la más delirante, tiene un límite. La tulipomanía no estalló por un evento externo, ni por una catástrofe natural, ni por una intervención del gobierno. Simplemente llegó un momento en el que alguien decidió que el precio era demasiado alto y no quiso comprar. Ese pequeño acto de cautela fue como una grieta en una represa. De repente, quienes estaban a punto de vender empezaron a preocuparse por no encontrar compradores. Quienes habían comprado recientemente temieron quedarse con un activo que quizás no valía nada, y en cuestión de días,
Toda la euforia que había elevado los precios a alturas imposibles se transformó en pánico puro. Los compradores desaparecieron, los contratos perdieron valor, los precios se desplomaron y miles de personas quedaron atrapadas con deudas y bulbos que ya no valían ni una fracción de lo que habían pagado. La caída fue tan rápida como la subida, y el impacto emocional fue devastador, no solo por la pérdida económica, sino porque la sociedad entera se vio obligada a enfrentar la realidad. Habían participado colectivamente en un juego irracional sin darse cuenta. La tulipomanía se convirtió en un espejo que reflejaba algo incómodo pero necesario, que las crisis financieras no nacen de números o de estructuras económicas, sino de comportamientos humanos. Y esos comportamientos, el miedo, la euforia, la codicia, la imitación, el pensamiento grupal, siguen siendo exactamente los mismos hoy, siglos después. La verdadera relevancia de esta historia no está en el precio de los tulipanes ni en el contexto histórico, sino en cómo anticipa todo lo que vino después. Cada burbuja posterior, desde la fiebre ferroviaria hasta la burbuja de las .com o el frenesí por las criptomonedas, repite el mismo patrón psicológico. Y justo por eso, cuando analizamos la tulipomanía, entendemos que el miedo al colapso y la falsa sensación de imprevisibilidad no son rasgos modernos, son parte esencial del comportamiento humano. Las crisis parecen inevitables porque de algún modo lo son, mientras sigamos actuando bajo las mismas emociones que movieron a los comerciantes neerlandeses hace casi 4 siglos. La locura especulativa de los tulipanes no fue simplemente un episodio aislado de exageración colectiva. Fue un fenómeno social que alcanzó una dimensión casi mitológica dentro de la economía de la época, un trance financiero donde la lógica se suspendió y la imaginación tomó el control de las decisiones humanas. Lo más fascinante de ese periodo es que demuestra con una claridad extraordinaria cómo las personas pueden volverse ciegas ante la realidad cuando se combina la expectativa de riqueza con la presión social y la necesidad de pertenecer a un ciclo que parece imparable. En la vida cotidiana de los Países Bajos del siglo XVII, pero más los tulipanes se transformaron en algo más que flores, se convirtieron en símbolos de ambición, en promesas de un estatus al que muchos jamás habían tenido acceso y en la puerta de entrada a un tipo de especulación que la sociedad no estaba preparada para comprender. Al inicio, los tulipanes raros eran una extravagancia reservada para la élite, y ese límite social fue precisamente el combustible inicial para el resto del proceso especulativo. Cuando el común de las personas veía que los aristócratas competían por adquirir flores exóticas a precios elevados, ese comportamiento se interpretaba como una señal infalible de valor. La imitación se volvió una fuerza irresistible. Para un artesano que había vivido toda su vida con márgenes estrechos, ver que otros lograban multiplicar su dinero casi mágicamente al comprar y vender bulbos resultaba demasiado tentador como para ignorarlo. Lo que comenzó como un gusto refinado de los ricos se convirtió poco a poco en un mercado abierto donde todos querían participar sin importar su conocimiento del producto o su comprensión del riesgo. Lo extraordinario es que la especulación se expandió tanto que empezó a contagiar a personas sin ningún interés previo por la botánica o el comercio internacional. La población encontró nuevas formas de entrar al mercado a través de derivados primitivos, contratos futuros, promesas de compra, intercambios que existían solo en papel y que se realizaban meses antes de que los bulbos estuvieran listos. En un sentido muy literal, la gente comerciaba expectativas, no flores. No importaba si el bulbo florecería o si incluso seguiría existiendo. Lo único relevante era que alguien más lo compraría en el futuro a un precio mayor. Esa fue la primera aparición masiva del mecanismo del mayor tonto, un principio psicológico que sigue vivo hoy en cada burbuja moderna. Todos saben que algo está sobrevalorado, pero creen que podrán vender antes de que el mercado se desplome. El frenesí se volvió tan intenso que los tulipanes alcanzaron un nivel de valor simbólico que desafiaba completamente la racionalidad. Se intercambiaban por terrenos, ganado, casas, herramientas y sueldos equivalentes a años de trabajo. Un solo bulbo de una variedad extremadamente rara podía costar más que la vivienda típica de una familia trabajadora. Lo absurdo era aceptado como parte de una nueva realidad económica en la que la riqueza parecía flotar en el aire, esperando ser tomada por cualquiera que estuviera dispuesto a arriesgarse un poco. El problema es que la masa no veía el riesgo,
solo veía a otros ganar. Y ese es uno de los ingredientes más peligrosos en cualquier fenómeno especulativo. La evidencia anecdótica sustituye al análisis y la emoción suplanta a la información. La locura no se limitaba a los precios, también afectaba la conducta social. Había reuniones informales en tabernas y mercados donde se realizaban intercambios improvisados, discusiones acaloradas sobre el valor futuro de ciertas variedades y una especie de competencia colectiva por ver quién podía identificar la próxima flor estrella. El conocimiento especializado dejó de importarle a la mayoría. Lo que se buscaba no era calidad, sino oportunidad. Si alguien escuchaba que una variedad aumentaría su precio, ese rumor bastaba para desencadenar compras masivas. En ese ambiente, la información verdadera y la especulación infundada se mezclaban tan estrechamente que resultaba imposible distinguirlas. La economía informal se volvió un océano de expectativas, temores, promesas vacías y sueños de enriquecimiento instantáneo. La parte más interesante es que el fenómeno no surgió en un país ignorante o atrasado, sino en una de las sociedades más avanzadas de su tiempo. Los Países Bajos eran una potencia comercial, financiera y cultural. Tenían instituciones bancarias relativamente sofisticadas, mercados bien desarrollados y una población educada en comparación con otros países de la época. Esto demuestra algo incómodo. Las burbujas no aparecen porque la gente sea irracional o poco instruida, sino porque el deseo humano de ganar dinero rápido puede superar cualquier estructura social o cultural. El conocimiento no bloquea la especulación, simplemente la hace más sofisticada. Y eso fue evidente en la tulipomanía, donde incluso comerciantes experimentados y familias acomodadas se vieron arrastrados por la narrativa de que había una fortuna esperándolos si actuaban a tiempo. Para muchos, este episodio es una curiosidad histórica, una anécdota pintoresca sobre un mercado que se volvió loco por flores, pero eso es un error. La tulipomanía no trata sobre flores, trata sobre la naturaleza humana, y lo que revela es profundamente inquietante. Cuando la sociedad cree colectivamente en algo, la realidad se ajusta temporalmente a esa creencia, sin importar cuán absurda sea. Los tulipanes valían más que casas no porque lo merecieran, sino porque todos acordaron actuar como si lo merecieran. En ese punto la economía deja de ser un sistema basado en productividad o utilidad y se transforma en un mecanismo emocional donde el miedo y la euforia determinan el destino de millones. El resultado inevitable fue el colapso. Cuando la confianza empezó a resquebrajarse, nunca de manera dramática al principio, el mercado entero se tambaleó. Bastó con un pequeño cambio en la percepción colectiva, una duda, una negativa a comprar al precio esperado, un rumor opuesto al entusiasmo dominante, para que el castillo de expectativas comenzara a derrumbarse. Y cuando los precios empezaron a caer, el pánico sustituyó a la euforia con la misma rapidez con la que una chispa puede consumir un campo seco. Los mismos que días antes levantaban sus copas, celebrando fortunas imaginarias, ahora rogaban por compradores inexistentes. De un día para otro, el objeto más deseado de Europa volvió a ser una simple flor. Lo que deja clara esta historia es que la especulación no es un fenómeno aislado de una época pasada, sino una característica permanente del comportamiento humano frente a la riqueza. La tulipomanía fue simplemente el primer gran espejo en el que el mundo pudo ver reflejada la tendencia humana a creer historias que prometen algo extraordinario. Y por eso, aunque hayan pasado siglos, cada burbuja moderna lleva dentro la misma esencia y las mismas emociones que llevaron a una nación entera a apostar su futuro en bulbos de tulipán. El estallido y las consecuencias de la tulipomanía constituyen uno de los momentos más reveladores en la historia económica, porque muestran cómo un sistema aparentemente sólido puede derrumbarse sin aviso, sin una causa concreta y sin un evento externo, solamente por un cambio sutil, y a la vez devastador, en la percepción colectiva. Cuando uno observa este episodio con distancia, parece increíble que una economía entera pudiera colapsar simplemente porque la gente dejó de creer que una flor valía lo que valía. Pero ese es precisamente el punto. La economía, en su nivel más básico, es un gigantesco acuerdo social, un acto colectivo de fe. Mientras todos crean que algo tiene valor, ese valor existe. En el instante en que la creencia se quiebra, aunque sea de forma mínima, la realidad se desmorona.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió en los Países Bajos durante el final de la tulipomanía. El estallido no fue repentino, como una explosión que se oye en todas partes al mismo tiempo. Fue más bien como el sonido lejano de algo que se rompe suavemente, un ruido imperceptible que solo después se reconoce como el inicio del derrumbe total. En las semanas previas al colapso, hubo señales pequeñas, casi invisibles, que anticipaban lo que estaba por venir. En una subasta particular, un comprador decidió no pagar el precio acordado porque le pareció demasiado alto. Otro se negó a entrar en una puja porque intuía que el mercado estaba empezando a saturarse. Un tercer comerciante optó por no renovar un contrato de futuros porque presentía que el costo estaba alcanzando niveles insostenibles. Esas decisiones individuales, que en cualquier otro contexto habrían pasado desapercibidas, fueron minando el frágil edificio de confianza que sostenía todo el fenómeno. En un mercado irracional donde los precios no se sostienen en fundamentos reales, basta un poco de duda para que el miedo comience a propagarse. La idea de que los tulipanes podrían no seguir subiendo empezó a circular silenciosamente en tabernas, mercados y reuniones de comerciantes. Y cuando alguien mencionaba la posibilidad de que los precios estuvieran llegando a su límite, otros, aunque no querían aceptarlo públicamente, sentían esa punzada incómoda de reconocimiento. El espejismo empezaba a desvanecerse, y todos lo sabían, pero nadie quería ser el primero en admitirlo, porque hacerlo significaba revelar que estaban atrapados en una inversión que en el fondo siempre había sido demasiado buena para ser verdad. El momento crítico llegó cuando una subasta importante fracasó estrepitosamente. No apareció nadie dispuesto a pagar los precios que semanas antes se consideraban normales. Los compradores que habían hecho fortunas ficticias no quisieron arriesgarse al siguiente escalón, y la falta de demanda provocó una reacción en cadena. Fue como si alguien hubiera retirado la pieza clave de una torre de madera gigante. Todo se tambaleó de inmediato. Las noticias del fracaso se extendieron por las ciudades como un incendio, y la reacción fue instantánea. Los especuladores que aún tenían contratos pendientes intentaron venderlo todo antes de que los precios cayeran aún más. Pero no había compradores. La euforia se evaporó, reemplazada por un pánico colectivo tan intenso como el entusiasmo que lo había precedido. Quienes tenían tulipanes en su poder vieron cómo el valor de esos bulbos se desplomaba día tras día. Lo que antes se intercambiaba por casas, terrenos o años de salarios ahora no conseguía compradores ni siquiera a precios ridículamente bajos. Algunas variedades raras, que habían alcanzado niveles de valor completamente desorbitados, literalmente quedaron sin mercado. Nadie las quería, ni siquiera por una fracción diminuta de su precio anterior. Aquello que se consideraba un símbolo de ambición y riqueza se convirtió, en cuestión de semanas, en un recordatorio humillante de una ilusión colectiva. Las consecuencias fueron devastadoras para miles de personas. Familias enteras que habían apostado todos sus ahorros al mercado de tulipanes lo perdieron todo. Artesanos que habían dejado su oficio para dedicarse a la especulación se encontraron sin trabajo y endeudados. Comerciantes que habían firmado contratos de futuros tuvieron que enfrentar litigios y disputas legales porque ya no podían cumplir con las obligaciones que habían asumido durante la euforia. Las tabernas y mercados que antes vibraban con el bullicio de compradores entusiastas se transformaron en espacios tensos, llenos de discusiones y reproches. La confianza en el comercio, uno de los pilares fundamentales de la economía neerlandesa, se vio gravemente afectada. Sin embargo, el golpe no fue solo económico, fue, en muchos sentidos, psicológico y moral. El país entero tuvo que enfrentar la vergüenza pública de haber caído en una especulación absurda. Cronistas y observadores contemporáneos describieron con burla el episodio, convirtiéndolo en un símbolo de insensatez colectiva. Pero detrás del humor había una herida profunda. La tulipomanía puso sobre la mesa una verdad incómoda. Incluso una sociedad avanzada, educada y próspera podía dejarse arrastrar por una narrativa de riqueza fácil. La élite, que muchas veces presumía de racionalidad y refinamiento, había sido tan vulnerable a la ilusión como los sectores más humildes. Lo más significativo, sin embargo, fue el impacto duradero en la forma en que la gente entendía el riesgo. Antes del colapso, muchos creían que los mercados eran espacios de oportunidad infinita, donde la habilidad personal bastaba para acumular riqueza. Después del estallido, se hizo evidente que incluso los mercados más vibrantes podían convertirse en trampas mortales
si se permitía que las emociones dominaran al análisis. Este aprendizaje se internalizó profundamente en la sociedad neerlandesa y se convirtió en una de las bases del pragmatismo financiero que caracterizó a la región en siglos posteriores. A pesar de todo, la economía no quedó destruida. Los Países Bajos lograron recuperarse y continuaron siendo una potencia comercial por décadas, pero el episodio dejó cicatrices y enseñanzas que resonaron durante generaciones. El colapso de la tulipomanía mostró que la riqueza basada en expectativas frágiles es tan volátil como una llama en medio del viento. Demostró que la confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar rápidamente. Y sobre todo, reveló que las crisis económicas no comienzan con números rojos, sino con emociones humanas que se descontrolan. Lo irónico es que, siglos después, este patrón se repite una y otra vez. Cambian los activos, cambian las tecnologías, cambian los discursos, pero la estructura psicológica permanece intacta. Y es en esa repetición donde encontramos la verdadera importancia histórica de la tulipomanía, no como un episodio gracioso del pasado, sino como una advertencia eterna de lo que ocurre cuando la ilusión se vuelve más fuerte que la razón. Los locos años 20 y el camino hacia el crack de 1929 fueron un periodo que, visto desde la distancia, parece un guión escrito para advertir a la humanidad sobre los riesgos de la euforia colectiva. Sin embargo, en su momento, nadie quería escuchar advertencias. La década de 1920 en Estados Unidos fue un torbellino económico, cultural y psicológico. El país salía victorioso de la Primera Guerra Mundial, las industrias crecían a un ritmo sin precedentes, la producción en masa había revolucionado la relación entre el ser humano y el consumo, y la clase media parecía expandirse a un nivel nunca antes visto. Todo invitaba a pensar que el progreso era infinito, que los ciclos económicos pertenecían al pasado y que la modernidad había domado la incertidumbre. Fue un tiempo donde el optimismo dejó de ser un estado emocional y se convirtió en una ideología, casi en un dogma. Las fábricas producían automóviles, electrodomésticos, radios y toda clase de bienes que antes eran impensables para la mayoría de personas. La electricidad se masificaba, los rascacielos redefinían las ciudades y la sensación de avance tecnológico alimentaba la narrativa de que la economía había entrado en una era de crecimiento perpetuo. El crédito comenzaba a cobrar protagonismo, permitiendo que millones de ciudadanos compraran bienes a plazos. Este detalle, que para muchos era simplemente una comodidad moderna, era en realidad una semilla que más tarde expondría la fragilidad de un sistema económico que dependía de la confianza, el endeudamiento y la ilusión de que todo iba a seguir creciendo sin pausa. Los mercados financieros, por supuesto, no estaban al margen de este frenesí. La Bolsa de Valores de Nueva York se convirtió en un espectáculo nacional. Los periódicos hablaban diariamente de acciones que se multiplicaban en cuestión de meses, de oportunidades sin igual, de un futuro donde cualquiera podía hacerse rico si simplemente tenía el valor de invertir. Este ambiente convirtió la especulación en una actividad casi cotidiana. Personas que nunca antes habían considerado comprar acciones comenzaron a endeudarse para hacerlo, convencidas de que la bolsa solo podía subir. La idea de invertir no se basaba en análisis racionales ni en fundamentos económicos, sino en la psicología de masas que ya había demostrado su poder en la tulipomanía y que, una vez más, dominaba el comportamiento humano. El crédito, nuevamente, fue el gran cómplice. Los llamados loans on margin permitían a los inversionistas pedir prestado hasta un 90% del valor de su compra de acciones. Es decir, con apenas un 10% de dinero propio, podían comprar 10 veces más de lo que realmente podían costear. Mientras los precios subían, este sistema parecía mágico. Todos ganaban, todos se enriquecían y todos celebraban el ingenio del hombre moderno. Pero como cualquier estructura basada en exceso de confianza y deuda, era más frágil de lo que se quería admitir. La subida constante de los precios no era un reflejo de la salud económica real, sino un espejismo alimentado por expectativas irreales y una competencia entre inversionistas por no quedarse atrás. La prensa jugó un papel fundamental en este proceso. Los diarios y revistas, ansiosos de vender ejemplares y participar del espíritu optimista, amplificaban historias de fortuna instantánea y reforzaban la narrativa de que invertir era casi una obligación moral. La publicidad, en otra dimensión,
contribuía a crear un clima donde consumir, gastar e invertir era la medida del éxito y del verdadero progreso personal. En este entorno, nadie quería ser la voz disonante. Incluso quienes sabían que la burbuja se estaba inflando demasiado, temían ser ridiculizados o perder oportunidades. El miedo a quedarse fuera superaba a la razón, y la manía especulativa alcanzó niveles que recordaban, irónicamente, a los bulbos de tulipán de 1636. Mientras tanto, la desigualdad económica comenzaba a aumentar. Aunque la imagen general era la de una sociedad próspera, gran parte del crecimiento estaba concentrado en ciertos sectores y en una minoría privilegiada. La producción aumentaba más rápido que los salarios, lo que naturalmente llevó a una dependencia mayor del crédito. Las exportaciones comenzaban a tener dificultades y varios sectores clave, como la agricultura, ya enfrentaban problemas serios que eran ignorados en favor del relato optimista urbano. La economía estadounidense era como un enorme edificio, con una fachada brillante pero con cimientos debilitados, sostenido por deudas, presiones sociales y una confianza que se confundía con realidad. Este ambiente, lleno de excesos y desconexión entre el mercado y la economía real, era insostenible. Pero para la mayoría era imposible verlo, porque cuando una sociedad se acostumbra a vivir en un ciclo de prosperidad prolongado, deja de recordar que todo ciclo tiene un final. Los economistas más lúcidos que hablaban de prudencia eran considerados pesimistas. Los políticos se concentraban en mantener la popularidad y reforzar la idea del progreso incansable. La Reserva Federal cometió errores graves al permitir la expansión excesiva del crédito, sin regular de forma adecuada el apalancamiento en el mercado bursátil. Pero todos estos problemas eran sombras invisibles en un paisaje que parecía iluminado por la promesa de un futuro donde la riqueza crecería de forma infinita. Hacia finales de la década, la presión comenzó a acumularse. Algunas empresas no podían justificar sus valoraciones infladas, los inversionistas más atentos empezaron a vender discretamente, y el sistema de préstamos sobre margen se volvió cada vez más inestable. Bastaba un pequeño movimiento para que el engranaje comenzara a fallar, y ese movimiento llegó cuando las expectativas se debilitaron y el miedo se instaló por primera vez en años. El pánico, como siempre, fue más rápido que la euforia. Y cuando la gente comprendió que la subida no era eterna, todos corrieron hacia la salida al mismo tiempo, provocando lo que todos conocen como el crack de 1929. Así, los locos años 20 se convirtieron en una advertencia eterna. No importa cuán modernos, cuán avanzados o cuán confiados creamos ser, la naturaleza humana sigue siendo la misma. La codicia, el miedo, la ilusión de riqueza fácil y la negación de los riesgos conforman un patrón repetitivo. Un patrón que ya vimos en la tulipomanía, que se repitió en 1929 y que continúa apareciendo en cada gran crisis financiera de la historia. Porque la economía cambia, las herramientas cambian, pero las emociones humanas siguen siendo la fuerza más poderosa y más peligrosa en cualquier mercado. Si algo quedó claro en los años previos al crack de 1929, es que las burbujas no se forman únicamente por emociones humanas, sino por la ausencia de límites que impidan que esas emociones se conviertan en mecanismos de autodestrucción. La regulación financiera en aquella época era tan débil que prácticamente cualquier persona podía endeudarse para comprar acciones sin mayor control. Era un sistema diseñado para amplificar tanto la euforia como el pánico, permitiendo que los inversionistas se montaran sobre un tren que avanzaba a toda velocidad sin frenos, sin rieles de seguridad y sin alguien vigilando la máquina. El apalancamiento, que hoy suele asociarse a herramientas sofisticadas o estrategias avanzadas, en la década de los 20 era más bien un acto de fe. Los inversionistas podían pedir prestado casi todo el dinero necesario para operar en la bolsa, bajo la premisa de que las acciones seguirían subiendo y que el valor creciente cubriría cualquier deuda. Era un pacto tácito basado en el optimismo, donde ni los bancos ni los corredores consideraban seriamente la posibilidad de una caída abrupta, y no porque fueran irresponsables, aunque muchos lo eran, sino porque el ambiente cultural había convencido a todos de que la economía moderna era invencible. Este esquema se volvió tan popular que al final de la década, más de una décima parte del PIB de Estados Unidos estaba vinculado directamente al crédito especulativo en los mercados bursátiles.
Era una cifra absurda si se compara con la capacidad real de la economía para sostener un crecimiento semejante. La expansión crediticia había tomado vida propia y no respondía a la producción, al consumo real ni a las necesidades de la nación. Era simplemente una carrera por obtener ganancias rápidas, respaldada por una cadena de préstamos que se extendía desde los bancos hasta los pequeños inversionistas de cualquier ciudad. La regulación gubernamental se mantuvo indiferente ante esta situación. Los políticos temían intervenir por miedo a frenar el crecimiento. Regular el crédito especulativo era visto, en ese momento, como un acto de traición al progreso. La lógica era simple: si algo parece funcionar, no lo toques. Nadie quería cargar con la responsabilidad de enfriar la economía en plena época dorada. La Reserva Federal, joven y aún inexperta, dudaba entre intervenir o dejar que el mercado se autorregulara. Pero los mercados no se autorregulan cuando la codicia domina las decisiones y cuando la mayoría de los participantes están cebados por ganancias que no entienden, pero que tampoco quieren cuestionar. El verdadero problema era que el sistema estaba construido sobre una montaña de deuda. Cada acción comprada con apenas un pequeño porcentaje de capital real multiplicaba la exposición al riesgo. Cuando todo iba bien, el efecto era espectacular. Los inversionistas obtenían retornos gigantescos con poco dinero propio. Pero cuando algo comenzaba a ir mal, el efecto se invertía con la misma intensidad. Bastaba una pequeña caída en los precios para desencadenar una cadena de llamadas de margen, obligando a los inversionistas a vender inmediatamente para cubrir sus deudas. Y cuando muchos venden al mismo tiempo, los precios caen más rápido, obligando a más personas a vender, creando un círculo vicioso imposible de detener. La falta de regulación sobre estas prácticas convirtió al mercado en una máquina de destrucción tan eficiente como había sido, durante unos años, una máquina de riqueza aparente. El sistema entero dependía de que la confianza colectiva nunca se desmoronara. Pero la confianza es el recurso más volátil que existe, especialmente en los mercados financieros. Cuando se sostiene sobre deuda y expectativas irreales, es frágil como el cristal. Lo más trágico es que muchos de los economistas de la época entendían este riesgo. Había voces que pedían moderación, que instaban a establecer límites al apalancamiento, que advertían sobre la desconexión entre los precios de las acciones y la economía real. Pero esas voces eran ignoradas, eran tachadas de alarmistas y pesimistas, una etiqueta que parece eterna en la historia de las finanzas. Nadie quiere escuchar advertencias cuando las cosas van bien. Nadie quiere ser el aguafiestas que rompe la ilusión colectiva. El mercado, por su parte, recompensa más al optimista ingenuo que al prudente realista, al menos mientras dura la fiesta. El apalancamiento extremo, combinado con una regulación casi inexistente, convirtió el mercado de los años 20 en una bomba de tiempo. Y lo más preocupante es que este patrón no pertenece únicamente al pasado. Lo hemos visto repetirse en múltiples crisis posteriores, en la burbuja de las .com, en el colapso inmobiliario de 2008, en las criptomonedas, en segmentos del mercado tecnológico actual y en cada episodio donde la ilusión de subir sin límite se fusiona con el acceso fácil al dinero prestado. La tecnología cambia, las plataformas cambian, los actores cambian, pero el problema de fondo, el deseo humano de multiplicar ganancias de forma instantánea, sigue siendo el mismo. Cuando miramos el crack de 1929 desde esta perspectiva, la narrativa cambia por completo. No fue un accidente repentino, ni una sorpresa incomprensible, ni una tragedia inevitable. Fue el resultado lógico de un sistema que permitió el exceso sin control, que alentó la irresponsabilidad financiera y que celebró el crecimiento sin fundamentos, mientras se ignoraba el hecho de que ninguna estructura basada en deuda puede mantenerse indefinidamente. La historia, una vez más, no fue solo un reflejo económico, sino un reflejo emocional. Un recordatorio de que, cuando la regulación es débil y el apalancamiento es extremo, el mercado deja de ser un instrumento de creación y se convierte en un arma apuntada hacia todos. Cuando el crack de 1929 estalló, la caída no fue únicamente bursátil ni se limitó al terreno financiero, como muchas veces se presenta en versiones simplificadas de la historia. Lo que ocurrió fue una especie de derrumbe estructural
que expuso la fragilidad de una sociedad entera que había apostado toda su estabilidad en un modelo económico saturado de deuda, especulación y expectativas irreales. La Gran Depresión no nació el día del desplome del mercado, nació de años de excesos, de una confianza desmedida en la expansión continua y de una incapacidad colectiva para enfrentar la posibilidad de un freno. Por eso, cuando el sistema se quebró, el costo humano fue tan gigantesco que dejó cicatrices que todavía resuenan en la memoria cultural. El desempleo masivo fue el primer golpe, y también el más visible. Millones de personas quedaron sin trabajo en cuestión de meses. No era una simple desaceleración económica, era un cierre abrupto, casi violento, de fábricas, negocios y sectores completos que dependían del crédito para operar. El colapso de los bancos dejó a miles sin ahorros, sin acceso a préstamos y sin un colchón financiero para resistir. La suficiencia económica que muchos creían tener se evaporó de un día para otro. La riqueza, que parecía sólida durante los años de euforia, mostró su verdadera naturaleza, era papel, era números en una cuenta bancaria, era una ilusión construida sobre un exceso de confianza. Y cuando la confianza desapareció, ese progreso se convirtió en cenizas. Las imágenes icónicas de la época, hombres con traje haciendo fila para recibir comida, familias enteras caminando por las carreteras en búsqueda de empleo, niños descalzos y malnutridos, no eran exageraciones cinematográficas ni propaganda sensacionalista. Eran la realidad diaria de millones de ciudadanos de un país que pocos años antes se consideraba la encarnación del éxito económico. El contraste entre la opulencia de los años 20 y la miseria de los años 30 fue tan brutal que generó un trauma nacional. La confianza en el sistema capitalista se quebró y por primera vez una buena parte de la población empezó a cuestionar si la sociedad moderna ofrecía realmente un futuro más seguro que las épocas anteriores. Lo más devastador no fue solo la pérdida material, sino el impacto psicológico. Antes de la Gran Depresión, la cultura estadounidense había construido un relato poderoso. Cualquier persona podía prosperar si trabajaba duro y tomaba buenas decisiones. El famoso sueño americano se apoyaba en la idea de que el esfuerzo individual era suficiente para asegurar ascenso social. Pero cuando trabajadores responsables, familias estables y personas que jamás habían especulado se vieron igualmente arrastradas al abismo, ese mito se quebró. Fue un golpe duro al ego nacional, una realización incómoda. El sistema podía fallar incluso si uno hacía todo correcto. La desesperación llevó a migraciones internas masivas. Familias completas se desplazaban de un estado a otro, buscando lugares donde todavía hubiera trabajo. La agricultura colapsó por la caída de precios, pero también por desastres ambientales como el Dust Bowl, que agravaron la miseria y aceleraron el desplazamiento de cientos de miles de personas. En estos movimientos se perdió no solo estabilidad económica, sino identidad. Las comunidades se fragmentaron y las relaciones sociales se deterioraron porque todos estaban luchando individualmente por sobrevivir. La competencia por trabajos temporales o mal pagados generó tensiones internas que, de forma silenciosa, se sumaron al sufrimiento general. Los bancos que no quebraron endurecieron sus condiciones de crédito hasta niveles extremos. La poca liquidez disponible era reservada para empresas grandes y sectores estratégicos, dejando fuera a los emprendedores, agricultores, pequeños comerciantes y familias que necesitaban préstamos para sobrevivir. La economía se paralizó. No había consumo, no había inversión, no había flujo de dinero. Era un estancamiento completo, un congelamiento social donde la esperanza se volvía un lujo que pocos podían permitirse. Es importante entender que la Gran Depresión no fue un fenómeno únicamente económico. Fue una crisis de confianza en las instituciones, en la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos y en el modelo económico que había prometido prosperidad universal. La gente empezó a cuestionar si el capitalismo sin regulación era realmente viable o si, por el contrario, necesitaba un marco más sólido para evitar que los excesos de unos pocos destruyeran la vida de millones. De este cuestionamiento nacieron muchas de las reformas que hoy consideramos básicas: la regulación bancaria, los seguros de depósitos, los programas sociales, las obras públicas financiadas por el gobierno. Pero nada de esto surgió por iniciativa espontánea. Fue la presión de una sociedad que estaba al borde del colapso emocional y social.
La dimensión humana de la crisis puede medirse también por sus efectos a largo plazo. La generación que vivió la Gran Depresión desarrolló hábitos que perduraron durante décadas: el ahorro compulsivo, el miedo al endeudamiento, la desconfianza hacia las inversiones riesgosas y el rechazo a la ostentación material excesiva. Incluso los que lograron recuperarse económicamente conservaron una sensación de vulnerabilidad. Sabían, en carne propia, que el sistema podía fallar y que la prosperidad podía desaparecer sin previo aviso. Este trauma colectivo moldeó la cultura de consumo, las decisiones políticas y la mentalidad económica de todo un país. Quizá lo más revelador es que la Gran Depresión enseñó una lección que, irónicamente, el mundo ha olvidado varias veces: las crisis financieras no se quedan encerradas en las paredes de Wall Street o en los sistemas bancarios. Se filtran hacia las calles, hacia los hogares, hacia los cuerpos y las mentes de las personas. Se convierten en hambre, en enfermedades, en rupturas familiares, en migraciones forzadas, en pérdida de identidades y sueños. La economía es un sistema emocional disfrazado de números, y cuando se quebran esos números, lo que cae realmente son vidas. Mientras la memoria de la Gran Depresión seguía viva en la cultura económica, el mundo financiero comenzó lentamente a transformarse. Lo que emergió en los años 70 y 80 fue un cambio radical que no nació de la prudencia ni del aprendizaje histórico, sino de una creatividad agresiva impulsada por la ambición de maximizar ganancias a toda costa. Fue una época en la que los mercados descubrieron que podían reinventar el dinero, multiplicarlo y moverlo de forma casi ilimitada mediante nuevas herramientas financieras que parecían sofisticadas, modernas y científicamente diseñadas para evitar riesgos. Lo que nadie comprendía por completo es que esa misma sofisticación creaba peligros invisibles, mecanismos que escondían la fragilidad del sistema detrás de fórmulas matemáticas, computadoras y estructuras cada vez más opacas. Cuando el patrón oro se abandonó definitivamente en 1971, el mundo entró en una era donde el valor del dinero dejó de estar anclado a un límite físico. La consecuencia no fue solo inflación o volatilidad monetaria, sino una expansión casi filosófica de la creatividad financiera. Si el dinero ya no dependía de una reserva tangible, entonces podía existir en múltiples capas: créditos, derivados, opciones, futuros, hipotecas empaquetadas, riesgos redistribuidos. La década de 1970 vio el nacimiento de instrumentos que prometían gestionar el riesgo, pero en realidad lo multiplicaban y lo esparcían en miles de direcciones difíciles de rastrear. Todo parecía seguro porque la complejidad misma actuaba como una especie de camuflaje intelectual. Si algo era tan técnico que solo unos pocos especialistas podían entenderlo, entonces debía ser confiable. La inflación, las crisis petroleras y la incertidumbre geopolítica empujaron a bancos y corporaciones a buscar nuevas formas de protegerse de la volatilidad. Instrumentos como los swaps de tasas de interés o los contratos de futuros de divisas empezaron a utilizarse como herramientas de cobertura legítima, pero con el tiempo se convirtieron en vehículos para especular. Había un nuevo consenso: el riesgo no debía evitarse, debía comercializarse. No importaba cuán peligroso fuera un instrumento mientras existiera un modelo matemático que asegurara que el riesgo estaba gestionado. Así se creó una especie de confianza artificial, una sensación de que el mercado era una máquina perfecta donde cada fluctuación podía predecirse, compensarse o neutralizarse con otro producto financiero. Los bancos de inversión se volvieron laboratorios. En sus oficinas se mezclaban economistas, matemáticos, físicos e incluso expertos en estadística que antes trabajaban en campos completamente ajenos a las finanzas. Programaban modelos, simulaban escenarios, diseñaban estrategias con una complejidad que el público general no podría imaginar. Pero la sofisticación técnica tenía un defecto fundamental: se basaba en datos históricos y asumía que el futuro se comportaría como el pasado. Sin embargo, los mercados financieros no tienen la obligación de repetir patrones, pueden dibujar caminos inesperados, y cuanto más se confiaba en los modelos, más apalancados se volvían los bancos, más agresivas las apuestas y más débil la base real que sostenía esa supuesta estabilidad. En ese ambiente surgió una mentalidad peligrosa: si algo podía modelarse, entonces era controlable, y si era controlable, entonces se podía monetizar.
El riesgo se convirtió en un producto que se compraba y se vendía, pero que rara vez se comprendía. La innovación financiera se volvió un arma de doble filo, porque los nuevos instrumentos se diseñaban más rápido de lo que se regulaban, más rápido de lo que los gobiernos podían entenderlos, y mucho más rápido de lo que los propios bancos podían medir sus implicaciones. La desregulación de la era Reagan en Estados Unidos y la flexibilización en el Reino Unido bajo Thatcher alimentaron esta dinámica. Se promovía la idea de que el mercado, si se dejaba libre, encontraría por sí mismo la eficiencia. Los bancos podían expandirse, fusionarse, diversificar operaciones y participar en actividades que antes estaban estrictamente limitadas. Las líneas que separaban a los bancos comerciales de los bancos de inversión empezaron a difuminarse. El resultado fue una ampliación gigantesca de la capacidad de apalancamiento. Antes, los bancos debían actuar con cautela, ahora podían multiplicar su capital muchas veces, asumiendo riesgos que habrían sido impensables en la década de 1950. Las empresas también aprovecharon esta ola. Las famosas adquisiciones apalancadas, los llamados leverage buyouts, surgieron en este periodo como parte de una cultura corporativa que veía a las empresas no como instituciones productivas, sino como activos financieros que podían comprarse, endeudarse y exprimir su valor. Las finanzas dejaron de ser una herramienta para apoyar la economía real y comenzaron a convertirse en una economía en sí mismas, a veces completamente desvinculada de la producción, la innovación o el empleo. En esencia, el dinero empezó a generar más dinero sin necesidad de pasar por procesos tangibles. Pero el riesgo más grande fue psicológico. A medida que los mercados se volvían más complejos, la percepción general era que la crisis de 1929 era un error del pasado, algo que no podía repetirse, porque ahora existían modelos matemáticos, regulaciones modernas y bancos con mayor conocimiento. La arrogancia tecnológica sustituyó la prudencia histórica. La gente olvidó que los mercados no colapsan únicamente por fallas técnicas, sino por comportamientos humanos: codicia, miedo, exceso de confianza, negación del riesgo real. Los nuevos instrumentos financieros simplemente ofrecieron herramientas más avanzadas para amplificar esos comportamientos. Lo peligroso es que los efectos de esta innovación no fueron visibles de inmediato. Durante los primeros años, la economía parecía próspera. Las empresas crecían, los mercados bursátiles subían, los banqueros celebraban ganancias récord y los gobiernos presumían estabilidad. Era fácil creer que la complejidad equivalía a solidez, pero debajo de esa fachada, el sistema financiero se llenaba de capas de deuda conectadas entre sí como una cadena frágil que podía romperse si una sola pieza fallaba. No era una bomba que explotaba de inmediato, sino un sistema que se tensaba progresivamente. Y cuanto más se tensaba, más difícil era admitir que estaba en peligro. Lo que los años 70 y 80 construyeron no fue solo innovación, sino una estructura basada en ilusiones colectivas, en la creencia de que la matemática podía domesticarse, de que los riesgos podían dividirse infinitamente para hacerlos inofensivos y de que los mercados serían eternamente racionales. Era una época donde la ingeniería financiera parecía magia y los banqueros eran vistos como arquitectos de un futuro más eficiente, pero en realidad estaban acumulando la materia prima para las crisis futuras: 1987, la burbuja de los 90, el colapso de Long Term Capital Management y finalmente el desastre de 2008. La historia se repite, pero cada vez lo hace con herramientas nuevas y con disfraces diferentes. Lo que parecía innovación era, en esencia, una sofisticada manera de reconstruir los mismos errores que ya habían causado crisis en el pasado, solo que ahora ocultos bajo ecuaciones y tecnología. Y con cada paso, el riesgo se hacía más difícil de ver, más fácil de ignorar y más devastador cuando finalmente estallaba. Prepararse para la próxima crisis económica no se trata simplemente de leer titulares de miedo, vender todas tus acciones o acumular oro en una caja fuerte. La historia nos ha enseñado una lección crucial. Las crisis no son impredecibles fenómenos sobrenaturales, sino eventos que siguen patrones reconocibles, aunque cada vez con nuevas herramientas financieras y un contexto distinto. Lo primero que debemos entender es que el miedo colectivo nunca desaparece, y cuando se combina con la desinformación y la sobreconfianza, puede paralizar incluso a los inversores más experimentados. Por eso,
La preparación comienza con conocimiento profundo, no con reacciones impulsivas. En primer lugar, fortalecer tu economía personal es esencial. Esto significa tener fuentes de ingresos diversificadas y estables, porque cuando el mercado se desploma, no solo caen los precios de los activos financieros, también se ven afectados los empleos, los salarios y las oportunidades de negocio. Depender de un único ingreso o de un activo específico es jugar con fuego. Aprender habilidades que el mercado valore de manera constante es una de las formas más seguras de blindarse ante la incertidumbre. Por ejemplo, en la era digital, profesiones en tecnología, análisis de datos, ciberseguridad y programación no solo tienen demanda global, sino que mantienen una estabilidad salarial sorprendente incluso en periodos de recesión. Tener la capacidad de generar ingresos por ti mismo te da libertad para tomar decisiones racionales durante una crisis, en lugar de reaccionar por pánico. El segundo aspecto es entender el verdadero comportamiento del dinero durante los desplomes. Muchos cometen el error de ver el efectivo como un refugio seguro, cuando en realidad, si la crisis viene acompañada de inflación, el dinero líquido pierde valor de manera constante. La ilusión de seguridad que brinda el efectivo es peligrosa. Mientras todos huyen de los mercados y guardan su dinero bajo el colchón, el poder adquisitivo se erosiona. Los análisis históricos muestran que incluso durante los peores escenarios inflacionarios, los activos de calidad, como acciones de empresas sólidas, han protegido y multiplicado el capital a largo plazo, mucho más que el dinero guardado inactivo. Esto no significa que debas ignorar la liquidez por completo, sino que debe formar parte de una estrategia equilibrada y consciente, no de una reacción impulsiva al miedo. Otro error común es pensar que comprar oro o cualquier activo tradicionalmente seguro resolverá todos los problemas. Los datos muestran que a largo plazo, el oro rara vez supera la rentabilidad de las acciones cuando se reinvierten dividendos. Históricamente, las acciones han tenido un rendimiento real superior al de cualquier otro activo tangible. La clave es la perspectiva temporal. Una caída del mercado no debe interpretarse como una señal de desastre inmediato, sino como una oportunidad de adquirir activos valiosos a precios de oferta. Cada gran crisis ha generado caídas profundas, pero también ha ofrecido las mayores oportunidades para quienes comprendieron el ciclo y actuaron con paciencia y racionalidad. Intentar cronometrar el mercado es el tercer error que puede ser más devastador que la propia crisis. La ilusión de vender en el pico y comprar en el suelo ha arruinado a millones de inversores que se dejan guiar por la emoción y no por la lógica. Los estudios demuestran que perder solo unos pocos días de los mejores rendimientos puede reducir drásticamente las ganancias acumuladas durante décadas. La lección aquí es que la consistencia en la inversión y la disciplina superan cualquier intento de predecir movimientos exactos del mercado. Las crisis generan miedo, y el miedo lleva a decisiones impulsivas que casi siempre resultan en pérdidas innecesarias. Además, es crucial tener un plan de acción concreto que combine diversificación de inversiones con estrategias de protección razonables. Esto no significa entrar en pánico y dispersar el dinero sin criterio, sino equilibrar activos de bajo riesgo con aquellos de alto rendimiento potencial, ajustando según tu tolerancia al riesgo y tus objetivos a largo plazo. La diversificación no elimina el riesgo, pero lo gestiona y permite que cuando un sector o activo cae, otro pueda sostener tu portafolio. Un plan sólido también incluye la capacidad de aprovechar oportunidades durante una crisis. Muchos activos de calidad se venden por debajo de su valor real, y quienes tienen capital disponible y confianza para invertir, pueden obtener ventajas enormes que rara vez se presentan en mercados alcistas. Por último, la educación financiera continua es imprescindible. Conocer los patrones históricos de crisis, desde la tulipomanía hasta 2008 mentorendentos, y cómo cada uno siguió los mismos principios básicos de exceso de confianza, innovación incomprendida, deficiencia regulatoria y en ocasiones deuda acumulada, permite tomar decisiones informadas en tiempo real. La preparación no consiste en temer la próxima recesión, sino en entenderla como un fenómeno que, aunque doloroso, es previsible y manejable si se adoptan estrategias inteligentes. Quien domina el conocimiento y mantiene la calma frente al pánico, no solo sobrevive a las crisis, sino que puede prosperar gracias a ellas. En síntesis, prepararse de verdad requiere un enfoque integral, fortalecer los ingresos personales,
mantener inversiones estratégicas a largo plazo, resistir la tentación de actuar por miedo, diversificar con criterio, aprovechar las caídas como oportunidades y continuar aprendiendo sobre finanzas y economía. La próxima crisis llegará porque las historias del pasado nos muestran que los ciclos económicos son inevitables, pero la forma en que cada persona la enfrenta determinará si la crisis representa una catástrofe o una oportunidad de crecimiento. Tener un plan, comprensión histórica y disciplina financiera convierte el miedo en ventaja y el caos del mercado en una herramienta para construir riqueza sostenida, incluso en los momentos más difíciles. Para cerrar, es importante recordar que enfrentar una crisis económica con miedo y decisiones impulsivas es la receta segura para pérdidas y frustración. La preparación inteligente se basa en conocimiento, disciplina, diversificación y fortalecer tus propios ingresos. Cada gran desplome histórico, desde la tulipomanía hasta la crisis de 2008 Mara d'Or, nos muestra que los patrones se repiten. Pero quienes comprenden estos patrones y actúan con calma y estrategia, no solo sobreviven, sino que pueden salir fortalecidos y aprovechar oportunidades únicas que otros, paralizados por el pánico, no ven. La clave está en no dejarse arrastrar por el miedo del momento. Mantén la perspectiva, sigue aprendiendo, invierte con inteligencia y usa las caídas del mercado como oportunidades, no como señales de alarma. Fortalece tu economía personal, adquiere habilidades valiosas y diversifica tus inversiones de manera racional. La historia demuestra que quien domina estos principios puede transformar el caos en crecimiento y seguridad financiera. Si este video te ha ayudado a entender mejor cómo prepararte y proteger tu futuro, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. Cada suscripción y comentario nos ayuda a seguir creando información valiosa y a que más personas puedan aprender a enfrentar los mercados con inteligencia y calma. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.